En un museo silencioso, detrás de un cristal limpio, hay una pieza de cuarzo que parece humilde. Y, sin embargo, esa pequeña piedra podría haber mirado el cielo hace casi 3000 años. Nadie la tomó en serio durante generaciones. Nadie imaginó lo que escondía. Hasta que alguien volvió a encender la duda. Ese es el tipo de secreto que persigue esta historia. Objetos que parecen simples. Objetos que, de pronto, rompen la línea cómoda entre lo antiguo y lo posible. Un vaso que cambia de color con la luz. Una piedra tallada con una precisión imposible. Unos dientes perforados hace miles de años. Y, al final, la sospecha más incómoda de todas, que nuestros antepasados sabían más de lo que nos gusta admitir. Mire con calma la escena. Un arqueólogo saca un hallazgo de una tumba, lo limpia, lo mide, lo guarda. Parece una rutina. Pero a veces esa rutina deja en una caja algo que no encaja con la época. Algo que queda allí, inmóvil, esperando décadas. Ese es el verdadero inicio de muchos enigmas. No el descubrimiento. El retraso. El primero de ellos apareció en Irak, en las ruinas de un antiguo palacio asirio. Era una pieza de cristal de roca, ovalada, pequeña como para caber en la palma de una mano. Durante mucho tiempo no hizo ruido. Dormía entre otros fragmentos, como una cosa más. Pero cuando volvió a examinarse, mostró señales inquietantes. Estaba pulida con una regularidad sorprendente. Tenía una forma que no parecía accidental. Y, sobre todo, podía ampliar la imagen. Piense en eso. Un objeto de hace casi 3000 años, tallado con la paciencia de un artesano ciego al cansancio, capaz de concentrar la luz. Eso cambia todo. Porque, si una simple piedra podía acercar el mundo, entonces la pregunta deja de ser arqueológica y se vuelve peligrosa. ¿Para qué querían verla de cerca? ¿Joyas? ¿Sellos? ¿Algo más? Algunos sostienen que solo servía para trabajos finos, para grabar detalles diminutos en objetos de lujo. Esa explicación suena razonable. Casi demasiado razonable. Porque entonces aparece la segunda pregunta, la que nadie puede soltar. Si eran capaces de fabricar una lente, ¿por qué no mirar al firmamento? Imagine esa noche. El aire seco, el silencio del desierto, una terraza de piedra, y un hombre sosteniendo una pieza transparente frente a una llama temblorosa. La luz entra, se concentra, tiembla sobre la superficie. Un brillo mínimo. Luego otro. Y de pronto, la posibilidad de que alguien, hace milenios, haya intentado hacer lo mismo que nosotros, acercarlo lejano. Esa pieza sigue ahí, entre vitrinas y debates. No habla. Pero tampoco deja de insinuar. Y entonces llega el segundo golpe. Un vaso romano que parece verde, hasta que usted lo pone frente a una luz. Entonces se vuelve rojo. Rojo oscuro. Como sangre detrás de una cortina. No es pintura. No es un truco moderno. Es vidrio antiguo, trabajado con una habilidad que todavía incomoda. El llamado vaso de Licurgo es una de esas cosas que parecen sacadas de una caja cerrada con llave. De día, bajo una luz normal, muestra un tono frío, casi vegetal. Pero al atravesarlo una fuente de luz, el color se invierte y arde. Esa transformación desconcertó a generaciones enteras. Durante siglos fue un misterio hermoso. Después llegó el análisis serio, y la sorpresa empeoró. Dentro del vidrio había partículas diminutas de oro y plata. Tan pequeñas que el ojo no puede verlas. Tan uniformes que parecían distribuidas por una mano extremadamente segura. No eran decorativas. Eran la causa del cambio de color. Dicho sin rodeos, los romanos habían logrado un efecto que hoy asociamos con materiales de laboratorio. Y lo hicieron siglos antes de que alguien pensara en ese nombre tan frío y moderno. Ahora cierre los ojos un segundo e imagine el taller. El horno encendido. El resplandor naranja sobre paredes ennegrecidas. Un maestro soplando vidrio mientras el calor le pega en la cara. Nadie usa palabras como nanopartículas. Nadie sabe que el secreto está en lo invisible. Pero el resultado está ahí,
brillante, intacto. Y eso duele más que cualquier explicación. Hay equipos actuales que intentan repetirlo. Algunos se acercan. Ninguno lo iguala del todo. La mezcla existe, sí. El brillo aparece, sí. Pero la calidad de la pieza original sigue fuera de alcance. Como si hubiera un gesto perdido. Como si faltara la clave final. Y ese detalle cambia la historia del vidrio romano. Ya no parece solo artesanía. Parece memoria técnica desaparecida. Lo más inquietante es esto: un objeto puede sobrevivir sin que sobreviva el conocimiento para rehacerlo. Ese es el verdadero abismo. No la ruina. El olvido. El tercer secreto no está en un museo tranquilo, sino en una mesa de trabajo que huele a madera y barniz. La escena nos lleva a Cremona, en Italia, donde un hombre se volvió casi una religión entre músicos, Antonio Stradivari. Sus violines tienen una fama extraña. No solo valen una fortuna. Parecen tener vida propia cuando empiezan a sonar. A simple vista, uno de esos instrumentos no impresiona demasiado. Madera noble, barniz cálido, curvas elegantes. Nada más. Pero en cuanto el arco toca la cuerda, el aire cambia. El sonido llena la sala con una fuerza que se siente en el pecho. No es solo volumen. Es presencia. Es una voz antigua que no se deja imitar fácilmente. Piense en un teatro oscuro. Un violinista respira hondo. El público aguanta. Entonces surge una nota que parece venir de una habitación más grande que la sala. Más honda. Más humana. Eso es lo que ha perseguido a luthiers y músicos durante siglos. No basta con copiar la forma. No basta con medir la madera. El resultado nunca sale igual. Durante mucho tiempo se habló del frío extremo de aquella época. Los inviernos largos. Los árboles que crecían más lento. La madera más densa. Todo eso puede haber influido. Probablemente influyó. Pero no explica por completo el salto entre un buen violín y un Stradivarius. Ahí sigue el vacío. Ahí sigue la diferencia que ningún taller moderno ha conseguido borrar. Y aquí conviene detenerse un momento. 3 objetos, 3 épocas, una misma humillación. La antigüedad no fue tan torpe como nos contaron. A veces fue precisa. A veces fue brillante. A veces fue demasiado adelantada para dejar un manual detrás. El cuarto secreto, el que más incomoda a los escépticos, no está en la música ni en el vidrio. Está en la boca humana. Mucho antes de las clínicas, de las anestesias y de las brocas eléctricas, alguien ya perforaba dientes con una exactitud escalofriante. No estamos hablando de una leyenda suave. Estamos hablando de una técnica real, encontrada en restos de hace miles de años. Imagine a un hombre sentado, inmóvil, con la mandíbula abierta, mientras otro sostiene una herramienta de sílex. No hay anestesia. No hay calma. Solo concentración, dolor y pulso firme. Y aún así, los agujeros aparecen donde deben. Algunos son tan finos, tan limpios, que parecen hechos con un propósito casi moderno. Eso obliga a mirar de nuevo. Porque una cosa es arrancar un diente. Otra, muy distinta, es trabajarlo con precisión. Eso exige experiencia. Exige repetición. Exige saber lo que se hace. Y si eso ya existía en tiempos tan remotos, entonces muchas de nuestras ideas sobre la vida antigua se derrumban sin ruido. La ignorancia no siempre estaba de aquel lado. A veces, lo más aterrador de un hallazgo no es su rareza. Es la destreza que revela. Un pueblo puede no dejar castillos. Puede no dejar libros. Pero deja manos. Y las manos, cuando son hábiles, cuentan una historia que ningún texto puede esconder. Hasta aquí, todo parece una colección de prodigios aislados. Pero no lo es. La verdadera pregunta es otra: ¿cuántas veces hemos llamado misterio a lo que en realidad era conocimiento perdido? La respuesta empieza a volverse incómoda cuando uno mira el siguiente objeto.
Porque si un cristal podía ser lente, si un vaso podía guardar ciencia invisible, si un violín podía esconder una receta sonora única, entonces tal vez el pasado no estaba improvisando. Tal vez estaba haciendo cosas que hoy apenas alcanzamos a recordar. La madera empezó a crecer más despacio. Los anillos quedaron tan apretados que parecían una firma escondida en el tronco. Esa densidad dio una elasticidad extraña, casi viva. Y ahí empieza una de las obsesiones más grandes de la música. Stradivari, al parecer, escogió precisamente esa madera, abeto y arce de los bosques alpinos, tal como eran entonces. Bosques que hoy ya no existen de la misma manera. Pero hay otra explicación que inquieta todavía más. No habla de madera, sino de manos. De un tratamiento secreto. En el 2021, científicos de la Universidad de Texas encontraron en la madera de sus violines restos de sales minerales. Boro, aluminio, sodio, calcio. Elementos que no deberían estar ahí en madera cruda. Todo apunta a que Antonio Stradivari empapaba las piezas en soluciones minerales antes del montaje. Como si preparara la madera para recibir un aliento distinto. Como si la bañara en algo que no debía conocerse. Y entonces apareció otra pista, aún más extraña. En 2023, un equipo de Taiwán detectó bórax y sales de zinc en muestras analizadas. La idea de una preparación química ganó fuerza. Pero nadie logró reproducir la mezcla exacta. Nadie. Ese es el detalle que vuelve el asunto insoportable. Se ve el rastro, pero se pierde la receta. Luego está el barniz. El barniz de Stradivari ha sido diseccionado una y otra vez durante 3 siglos. Cada laboratorio cree haberlo resuelto. Cada uno da una respuesta distinta. En unas muestras aparecen restos de propóleos. En otras, ceniza volcánica. En otras, una resina que ya no existe en la naturaleza tal como la conocemos. Piénselo un momento. El violín puede haber sobrevivido como objeto, pero su piel sigue siendo un secreto. Y esa piel importó tanto como la forma. Durante siglos, decenas de luthiers intentaron reconstruir los instrumentos de Stradivari. Copiaron curvas, ajustaron grosores, eligieron maderas parecidas, imitaron barnices con paciencia de monje. El resultado fue siempre el mismo, buenos violines, a veces magníficos, pero no aquel sonido. No ese golpe en el pecho que parecía venir de otro tiempo. En 2014, unas pruebas a ciegas en París dieron un giro humillante para la leyenda. La mayoría de los solistas prefirió violines nuevos. Los viejos no ganaron. Pero en 2017, en una gran sala de conciertos, la historia cambió por completo. Allí vencieron los antiguos. Y entonces apareció una posibilidad incómoda. Tal vez el secreto no estaba solo en el instrumento. Tal vez estaba en el espacio que lo recibe. Imagínelo. Un arco rozando una cuerda. Una nota larga. Y el aire de una sala devolviendo algo que no se entiende del todo. Eso es lo que vuelve imposible cerrar el caso. Stradivari murió en 1737. Su secreto se fue con él. Y lo que quedó fue una sombra de talleres, copias y conjeturas. Una sombra elegante. Pero una sombra al fin. Ahora mire hacia otro tipo de silencio. No el de una sala de conciertos, sino el de una aldea antigua, con polvo en las manos y dolor en la boca. Porque el siguiente hallazgo no tiene nada de refinado. Tiene algo mucho más inquietante. En Mehergar, en la región de Baluchistán, dentro del territorio que hoy pertenece a Pakistán, apareció una prueba que hizo temblar al mundo dental. Ese asentamiento neolítico tiene unos 9000 años. Es uno de los más antiguos del sur de Asia. Más antiguo que muchas ciudades, más antiguo que casi toda la historia escrita. En 2006, un grupo de investigadores italianos y franceses publicó en Nature unos resultados difíciles de creer. Hallaron 11 muelas en 9 pacientes adultos. Los dientes tenían entre 7500 y 9000 años. Y en cada uno de ellos había un agujero perfecto. Cónico. Limpio. Demasiado limpio. Mire ese detalle con calma. Diámetro de 1 a 3 milímetros y medio.
Profundidad similar. Las paredes del hueco mostraban anillos concéntricos. La misma huella que deja una herramienta giratoria. No era desgaste. No era enfermedad. No era una costumbre ritual. Era una intervención médica. Piense en la escena. Una aldea neolítica. Sin metal. Sin escritura. Sin anestesia. Un hombre se sienta frente a otro con la cara hinchada por el dolor. Sacan un pequeño taladro de sílex. Una punta de piedra fija en un mango de madera. Lo hacen girar con un arco, despacio, con precisión. El sonido sería seco. Cortante. Y la víctima no tendría nada para morder, salvo su propio miedo. La herramienta podía atravesar el esmalte en aproximadamente 1 minuto. 1 minuto. No mucho tiempo para la paciencia humana. Pero suficiente para abrir el diente con una exactitud asombrosa. Y hay otro dato que cambia la escena. Ninguna de las 11 piezas era un incisivo. Todas eran muelas. Es decir, dientes de trabajo. Dientes de masticar. Dientes castigados por la vida. Eso indica que la operación no era ornamental. No estaba hecha para impresionar a nadie. Era funcional. Buscaban retirar la parte enferma. Querían apagar el dolor. Y en algunos casos, parece que sabían algo más. En varias piezas aparecieron restos de cera de abeja. Esa cera pudo servir como relleno, como una especie de obturación primitiva. Una ayuda pequeña, pero decisiva. Porque significa que no solo perforaban. También intentaban cerrar la herida. El resto, por desgracia, permanece en silencio. Y ese silencio es brutal. 9000 años atrás, en una aldea sin metal y sin textos, alguien ya actuaba como dentista. No por casualidad. No por ensayo ciego. Alguien había aprendido a aliviar un dolor que todavía hoy nos persigue. Y lo hizo con una técnica tan precisa que cuesta creerla. Ahora la mirada se mueve a un patio abierto, bajo el cielo abrasador de la India. Allí aguarda una pieza de hierro que desafía la lógica desde hace 16 siglos. Estamos en Nueva Delhi, en el complejo de Qutub Minar, dentro del patio de la mezquita de Qubatul Islam. Entre arcos medievales y piedra oscurecida por el tiempo, se alza un pilar de hierro de 7 metros y 21 centímetros. Mide unos 41 centímetros en la base. Pesa cerca de 6 toneladas. Es una presencia muda. Pero no una presencia frágil. Las inscripciones del pilar alaban a Chandragupta Vikramaditya, emperador de la dinastía Gupta. Lo sitúan a comienzos del siglo V. Eso significa más de 1600 años a la intemperie. Sin refugio. Sin protección. Bajo uno de los climas más crueles para el metal. Delhi no perdona. Los monzones empapan el aire. La humedad se pega a la piel. El calor puede aplastar al mediodía. En invierno llegan nieblas densas que parecen tragarse la ciudad. Cualquier hierro común habría caído de rodillas hace siglos. Habría florecido en óxido rojo. Habría perdido fuerza, forma, dignidad. Este no. Apenas lleva una pátina tenue. Nada más. No hay corrosión profunda. No hay destrucción visible. No hay el colapso lento que uno esperaría de una pieza así. Y hay un episodio que parece sacado de una crónica de otro mundo. En el siglo XVI, según los testimonios, un disparo de cañón impactó en el pilar. No lo destrozó. No lo quebró. Apenas lo marcó. Durante décadas, los estudios fueron acumulándose. Primero en 1912, cuando químicos británicos tomaron muestras. Después mucho más tarde, con análisis más completos. Y el resultado llevó a una conclusión sorprendente. El hierro fue forjado con una cantidad inusual de fósforo. Mucho más alta que en el hierro moderno. Esa diferencia cambió todo. Los antiguos metalurgos reducían el mineral con carbón, en un solo paso, sin altos hornos modernos, sin cal, sin el refinado industrial que usamos hoy. El fósforo quedaba dentro del metal. Luego martillaban las piezas una y otra vez.
Y ese trabajo empujaba el fósforo hacia la superficie. Allí, con el paso del tiempo, se formaba una capa ultrafina de protección. Un escudo que se cerraba solo. Esa capa es tan delgada que casi da vergüenza llamarla visible. Apenas una película. Menos que un cabello humano. Pero suficiente para frenar el agua y el oxígeno. Suficiente para que el hierro sobreviva donde cualquier otra pieza se habría perdido hace siglos. La ciencia actual puede describir ese proceso con palabras frías. Puede seguir el rastro químico. Puede medir la capa. Puede explicarla. Lo que no puede hacer con facilidad es repetir el método exacto de los artesanos antiguos. Nosotros fabricamos acero inoxidable con cromo, níquel y molibdeno. Ellos lograron un efecto parecido con carbón, martillo y fósforo. Sin laboratorio. Sin fórmulas. Sin la ayuda de un mundo moderno. Y eso es lo que vuelve al pilar tan incómodo. No parece magia. Pero tampoco parece una técnica que dominemos del todo. Sigue en pie como un testigo terco. Un bloque de hierro que ha visto pasar lluvias, imperios y generaciones enteras sin rendirse. Entre un violín que nadie logra copiar, una muela perforada en una aldea sin metal y un pilar que se niega a oxidarse, la historia empieza a mostrar su verdadero rostro. No el de los grandes discursos. El de los secretos prácticos. Los que se transmiten de mano en mano. Los que desaparecen cuando muere el último hombre que los conocía. Y después queda solo el objeto. Quieto. Intacto. Inexplicable. Ahora queda el último salto. Más allá de la India. Más allá de los talleres y las aldeas. Hacia un instrumento que no se tocaba con cuerdas, sino con la brújula del mar y el viento del norte. La noche había cerrado sobre el mar del norte. No había luna. No había estrellas. Solo una masa gris, fría, inmensa, donde el agua y el cielo parecían una sola herida. En esa oscuridad, un navegante vikingo sacaba de una bolsa un pequeño cristal transparente, del tamaño de un puño. Lo levantaba hacia la luz difusa. Lo giraba despacio. Y, según las sagas, el pedazo de piedra le decía dónde estaba el sol. Suena a cuento. Durante siglos, así se tomó. Pero la historia se vuelve inquietante cuando uno mira el mapa de verdad. Los vikingos cruzaron desde Escandinavia hasta Islandia, Groenlandia y Terranova. A veces avanzaban por más de 1000 kilómetros de agua abierta, sin brújula, sin mapas como los nuestros y sin instrumentos modernos. La brújula no llegaría a Europa desde China hasta mucho después. Y el sextante aún tardaría siglos en existir. Imagínelo bien. Un barco de madera, crujiente, golpeado por el viento. El horizonte borrado. Ninguna costa a la vista. Ninguna estrella útil. Solo niebla, sal y madera mojada. Y, aún así, avanzaban. Las sagas islandesas mencionan un objeto misterioso al que llamaban piedra solar. En los relatos de Raud y de San Olaf aparece como un recurso real, no como un adorno. Cuando el cielo se cerraba por completo, el navegante usaba esa piedra para buscar la dirección del sol escondido detrás de las nubes. Durante siglos, eso parecía una leyenda más. Una de esas historias que se cuentan alrededor del fuego y que nadie se atreve a llamar verdad. Hasta que apareció una pieza en el fondo del Canal de la Mancha. En 2011, entre los restos de un barco inglés hundido en 1592, hallaron un fragmento de cristal. Era espato de Islandia, una variedad de calcita. Y no era un cristal cualquiera. Tenía una propiedad extraña, casi traicionera para los sentidos, la doble refracción. La luz entra, se divide en dos imágenes, como si el cristal partiera la realidad en dos caminos paralelos. Ahí está la clave. Mire esto con calma. Si usted gira ese cristal y observa dos reflejos de una misma marca, llega a un punto en que ambos se igualan. Ese punto marca la dirección de la luz polarizada. En palabras simples, el lugar exacto del sol, incluso cuando el cielo está cubierto. Eso cambia todo. Porque ahora ya no estamos hablando de una superstición marinera. Estamos hablando de una herramienta que podía salvar una travesía entera.
Piense en un timonel sobre un dracar, en medio de un mar lechoso. El cielo es una manta de plomo. La línea del horizonte ha desaparecido. El hombre abre su bolsa, saca el cristal y lo acerca a los ojos. Lo hace girar despacio. Una imagen se mueve. La otra la sigue. De pronto, ambas se igualan. Ahí. Solo ahí. Baja la piedra, gira el cuerpo y le indica al timonel el rumbo. Una decisión pequeña. Una vida entera colgando de ella. Durante mucho tiempo, eso habría sonado imposible. Pero en 2013, físicos en Francia hicieron una prueba con voluntarios y Espato de Islandia. Les pidieron localizar el Sol con cielo nublado. La precisión fue asombrosa, 1 grado. Uno solo. Y eso importa mucho, porque en las altas latitudes la brújula puede desviarse varios grados por la inclinación magnética del planeta. A veces, la brújula falla más que la piedra. Ahí está el verdadero golpe. El supuesto objeto legendario podía ser más fiable que un instrumento moderno. Y entonces llega el siguiente golpe. En 2018, investigadores húngaros construyeron una simulación por ordenador y mostraron que esta navegación habría permitido viajar desde Noruega hasta Groenlandia con éxito en más de 90% de los casos, incluso con el cielo completamente cubierto. 90%. Con un fragmento de cristal. Eso no solo explica cómo cruzaban el mar. También explica por qué lo hacían con tanta seguridad. Porque los vikingos no necesitaban conocer la palabra polarización. No necesitaban ecuaciones. No necesitaban la física detrás del truco. Les bastaba con saber una cosa: bajo cierto cielo gris, esa piedra obedecía. Y obedecía de verdad. Ahí está la primera gran lección. No siempre hace falta entender una herramienta para usarla. A veces basta con heredarlo, probarlo, confiar en ello y no perderlo. Esa es la parte que duele. Porque la historia humana está llena de conocimientos que funcionaron y luego se hundieron con sus dueños. Como si el mundo hubiera tenido mano para construir maravillas y luego olvidarlas a propósito. Pensemos en la pesada belleza de ciertos objetos antiguos. La lente de Nínive, el vaso de Licurgo, las espadas de hoja imposible, los dientes perforados con paciencia en el valle de Mergar. Distintas épocas. Distintos pueblos. La misma pregunta pegada a la piel: ¿cómo hicieron eso? A veces la respuesta se perdió porque murieron los artesanos. A veces porque cayó una ciudad. A veces porque nadie escribió el secreto de forma clara. Y cuando la cadena se rompe, el conocimiento se vuelve humo. Vea la escena con sus propios ojos. Un taller oscuro. Carbón encendido. Manos manchadas. Un maestro golpea, calienta, enfría, vuelve a golpear. Un aprendiz observa. Luego ese maestro muere. El aprendiz se marcha. La guerra cambia todo. Y, de pronto, lo que ayer era rutina desaparece. Así se pierde una tecnología. No hace falta una catástrofe cósmica. Basta el olvido. Y por eso la piedra solar resulta tan inquietante. Porque no era un milagro aislado. Era un ejemplo de una capacidad más vieja y más frágil de lo que creemos, la de resolver problemas reales con medios simples y luego dejar que la respuesta se evapore. Hoy vivimos rodeados de pantallas. Tocamos un aparato y tenemos el mundo entero en la mano. Creemos que la tecnología solo avanza. Creemos que nada se pierde del todo. Pero esa idea es cómoda, no verdadera. La verdad es más áspera. Hay saberes que se rompen. Hay métodos que desaparecen. Hay piezas que sobreviven sin su receta. Y, un día, los descendientes miran esos restos con la misma desconcertante distancia con la que nosotros miramos el cristal vikingo. Quizá dentro de 1000 años alguien sostenga un teléfono viejo entre los dedos y no entienda cómo algo tan pequeño podía contener tanto. Quizá lo mire como nosotros miramos el vaso de Licurgo. Con asombro. Con impotencia. Con una punzada de vergüenza. Porque no todo lo que se pierde vuelve. Y si quiere quedarse con una sola imagen de todo esto, que sea esta,
un hombre solo en un mar sin bordes, levantando al cielo un cristal del tamaño de un puño, mientras el sol permanece oculto detrás de las nubes. Afuera no se ve nada. Dentro de la piedra, en cambio, el camino seguía ahí.